Le pusimos tarjeta amarilla a Edgardo, porque se aleja del micrófono, entonces le pusimos tarjeta amarilla, está en cuarentena, no, en capilla. Y tenemos a Gustavo Esperanza, a propósito de que estamos al día siguiente del 24, bueno, feriado nacional, Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Y vamos a hablar un poquito de los años 70, insoslayable el 24 de marzo del 76, seguramente para aportar una mirada por ahí distinta de la tradicional. Edgardo, politólogo, Gustavo Esperanza, analista político. Y bueno, Edgardo además ha vivido esa época, ¿no? Porque yo era muy pequeño para esos días. ¿Qué nos puedes contar, Gustavo? Además de hacer ¿Cómo están, la chicos? propaganda del Buenas cigarrillo. tardes. No los veo. No sé qué Ah, pasa. otra Pero vez no bueno, nos ven. Algo está pasando. escúchame, Ah, no bueno, anda la cámara. para no perder el tiempo que tenemos, 15 minutos, 16 Exactamente, minutos. sí. ¿Bien? Bien. Bueno, eh, se ha llevado un aniversario más, ha pasado el día de ayer un aniversario más, como bien lo decías, del Día de la Memoria. Y yo le llamaría hoy de la memoria completa, ¿bien? Como tal es la impronta, digamos, del gobierno en hacer esta lectura sobre los años 70, ¿sí? Una lectura, digamos, más completa, como bien lo dice el lema, digamos, de memoria completa. O sea, acá vamos por un relato que está compuesto por dos partes. La parte que cuenta los que militaron en la subversión, ¿sí? En Montonero, SER, FAR, FAB, FAL, ¿sí? Y un poco también, y ver también lo que hacían en tanto desde el 66 digamos, hasta que terminó el periodo militar, ¿sí? Analizar también cómo, digamos, procedían los distintos gobiernos y las fuerzas militares ante este flagelo que vivía la Argentina, que era el terrorismo, ¿sí? Entonces, bueno, es una nueva mirada, ¿sí? Es una mirada que, bueno, corre del lado los sesgos políticos y se focaliza en la verdad, digamos, de los hechos que sucedieron. ¿Bien? Entonces, bueno, ayer, por ejemplo, estuve compartiendo con Nicolás Márquez, Gabriel Valerini, Andrés Mego, Mariano Pérez, a quien les mando un fuerte abrazo. ¿Sí? Estuvimos compartiendo Era la el presentación relanzamiento de la reedición del libro del... clave, Sí. ¿no? Para entender estos temas, que es la Guerra Civil Argentina, ¿sí? De Nicolás Márquez, ¿sí? Y ayer se hizo un relanzamiento, un lanzamiento, una reedición, ¿sí? Con tapa nueva y demás, que es un libro que no tiene desperdicio alguno en cuanto a toda la data y el análisis político contextual que se hace, ¿sí? Porque bueno, cuando todos, digamos, el relato oficial parece arrancar a partir del 1976 y eso fue llevado después de unos años pasados, ¿no? Ya con la vuelta de la democracia, después con los Kirchner, se fue diluyendo el análisis de la realidad a partir de los hechos objetivos que sucedieron. Que eso, bueno, durante mucho tiempo potenció un relato hegemónico, pero a Único. la vez un relato oficial. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, en este punto es donde nosotros tenemos las herramientas, como por ejemplo este libro, bueno, yo lo recomiendo enfáticamente, lo muestro de vuelta, La Guerra Civil Argentina de Nicolás Márquez, libro clave, ¿sí? Un libro que va, digamos, en una línea de tiempo mostrándote cómo se desarrolla todo, cómo empieza la génesis a partir de los años 60, del 66 más que nada en adelante, que es de lo que toma el libro. ¿Bien? Ahí habla del gobierno de Onganía, después el de Lanuse, Cámpora, Perón.
las Trilli, bueno, todo lo que sucedió y muchas cosas particulares que la gente no sabe, ¿sí? Muchos militantes de la corrección política levantan banderas sin saber verdaderamente qué acontecía por esos días, ¿sí? Así que un poquito esa es la introducción que quería dar, no sé si quieren, Peirano, ahí Edgardo quiere hacer alguna pregunta, meter ahí algún Yo contrapeso. no sé si alguno de Estamos ustedes, ajustadísimos yo de no sé si tiempo. alguno de ustedes dos sabe y me puede decir si Alfonsín fue abogado de Montonero o de Lerp antes Del de ERP. antes de ser presidente. ¿Esto es así? ¿Es un dato Sí, sí. cierto? Es Bu- un dato real. Tremendo. Bueno, porque hay algo que incluso lo estaba diciendo ayer Gabriel García Fernández Meijide, que ella no va a estas marchas. Fernández Mejide, que tiene un hijo desaparecido, ¿no? Y Exacto. que tiene una posición clara de uno de los dos lados del relato, vamos a decir, si se puede poner a uno u otro lado, más bien del lado de la izquierda, y ella dice que no va porque no admite el número de los 30.000, el Exacto. mito de los ¿Sabés treinta que mil no desaparecidos. admite tampoco Graciela Fernández Meijide? La politización y el choreo. Claro, O sea, bueno, estamos la absolutamente utilización, claros. sí, la utilización de estas causas, ¿no? Pero bueno, yo no lo quería chequear, pero ustedes sí pueden decir que sí. Sí, sí, presentó habeas Sí, sí. corpus. De hecho, acá en el libro de Nicolás Márquez está ese dato. Bien, no recuerdo en qué página. ¿Cuánto Esperá, te a ver, da, che? déjame ver si lo ¿Llevas un encuentro. porcentaje de los libros? Este, está, está pasando el chivo del libro de Nicolás. No, no, El no, libro está de bien. Nicolás, pero a ver, Es la Biblia para vos. es una Biblia de los años 70. O sea, porque, a ver, lo tomo al libro de Nicolás como también se puede agarrar un libro del Tata Joffre, incluso el libro de los mismos Montoneros, donde reconocían abiertamente cómo operaban, cómo pensaban, los atentados que hacían. Digo, si uno quiere ver la historia, No, no, yo, ¿sí? bueno, los que no tuvimos, digamos, nos formamos guachos, por decirlo así, fuimos creciendo. Uno ha oscilado en las posiciones que ha tenido porque cuando empezás a manejar la realidad, a escuchar las otras campanas, decís, ah, pucha, estos no eran los buenos. Y yo creí que estaba del lado de los buenos, ¿viste? Porque hubo un relato, así como en la Alemania de posguerra, voy a traer a un columnista de Francia que habla de estos temas, después de la guerra pasó a ser absolutamente tabú. Todo lo que tenía que ver con guerra no se hablaba, se metía abajo nadie se metía en la vida del otro, se fue a otro extremo y esto permite determinadas realidades. Y acá pasó esto, nosotros oscilamos desde un extremo al otro. Y ahora estamos volviendo con el péndulo hacia el lado del centro, me parece a mí, Edgardo. Sí. Juan. Juan. Es el otro de los Me peinados. rebautizaron. Juan Dijimos Carlos. los dos Edgardo, disculpa. Mira, hay una historia viviente que nunca se la convocó para declarar todavía, que realmente ella podría sí dar información real de lo que pasó en el país, que es la expresidenta María Estela Martínez de Perón, que todavía vive. Ah, tenés razón. Todavía vive y nunca Eligió callarse, ¿no? ella sí, pero es cuestión de que el periodismo puede indagar porque realmente es la única persona que tiene la verdad y que está viva. Claro, en primera Bueno, persona, que ¿no? está viva. En primera Claro. persona Hay porque que ver también decir, qué historia el- cuenta, ¿no? O sea, va a contar una historia que obviamente no la deje mal parada, ¿sí? bueno, pero Sin duda De hecho, debe saber un montón de cosas, por supuesto. Eso sin duda. Ahora bien, veamos también lo que sucede con lo que pasa después de esa década particular. Después cada uno fue tomando una posición. Fíjense, los montoneros de aterrorizar a la sociedad pasaron a ser los paladines de los derechos humanos, ¿sí? Eh, y la verdad que ahí es donde lo que vemos positivo, ¿sí? Lo que vemos positivo y justamente por eso
creo que nuestra batalla cultural es fuerte y es contundente porque apostamos a los datos, al sentido común y a que el análisis que pueda hacer una persona sea con su propio criterio. Después ya podés elegir si te querés poner de un lado o del otro, si no te querés poner de ningún lado. Y simplemente mirar los hechos, porque a ver, por ejemplo, los que estamos a la derecha, ¿sí? No avalamos los excesos que se cometieron No, los por parte vuelos, de los por militares, ejemplo, los ¿sí? vuelos de la muerte o las Por torturas. supuesto. Estamos de por acuerdo supuesto que no. eso es absolutamente repudiable. De hecho, lo repudiamos. Exacto. Lo Pero repudiamos. Pablo, hay un detalle. Pero también repudiamos. Estaban en una Sí, guerra. sí, sí, Y en una guerra se cometen excesos. El que te venga a decir que una guerra se pelea, ¿entendés? Con el derecho internacional y con la Convención de Ginebra bajo el brazo, te miente. Entonces, digo, bueno, y los excesos se cometieron de ambos lados. De hecho, hay montoneros que afirmaban, digo, que esas cosas, esas prácticas no eran lo relevante, eso lo hacían de ambos lados. Creo que Firmenich lo decía, y que el que te decía de los derechos humanos, que no violaron los derechos humanos, era un hipócrita, ¿sí? Entonces, y aparte entender de dónde venía Montoneros, qué tipo de guerrilla era, qué tipo de guerrilla era ERP. Ellos tenían códigos internos, era una milicia orgánica. Entonces, lejos de ser por ahí, digamos, cosas, como por decirte, aisladas. sí, sí. No eran aisladas. En el año 75 cerraba con un promedio de un atentado cada 8 horas. Vos que... No, es obvio que todo esto tenemos que analizarlo dentro de un contexto que es la Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos, que en el norte se dirimía a través de la disuasión, contención, pero en el sur se dirimía a través de los tiros. Guerrilla, sí, terrible. Esa es la verdad. Hubo excesos. Hay que decir que la guerrilla comenzó en un gobierno constitucional, ¿no? Que fue en el gobierno de Perón. Básicamente la guerrilla manifiesta. La otra comenzó en el año 60, pero recién comenzaba, era muy incipiente todo. Se manifestó duramente ya con el gobierno de Perón, donde no a los pocos días asesinaron a Rucci. En el año 69, ¿sí? Digamos, a ir incrementándose. Y después se puso insostenible entre el 70 y el 76. ¿No? Exacto. Eso, digamos, esa es la lectura que no hace la gente, digamos, que compra el relato hegemónico. Sí, de alguna manera lo decimos siempre que la cuestión dialéctica de la izquierda ha sido avasallante, han manejado mucho mejor de masas. La propaganda, la forma de transmitir. Manejaron la posverdad, es decir, ocultaron parte de la verdad. Exacto. Lo interesante de todo esto es dar toda la luz. No importa que sea bueno o malo para uno o para otro. Por supuesto. Pero pues si vos lees, que sea la verdad. Mirá, yo te cuento algo, Batallón Viejo Bueno, ¿no? El intento fallido, a Dios gracias, de la toma del Batallón Viejo Bueno. De una chica, bueno, fue una masacre, ¿no? Porque obviamente los servicios de inteligencia advirtieron, estaban esperando y los acribillaron, digamos, ¿no? Una chica que contaba que se escapó, algunos cruzaron a la IAPI, al barrio periférico de la IAPI, en Quilmes, y quedaron escondidos ahí varios días, y esta chica, que se había hecho encima, estaba arriba de un árbol, y pasó uno de los soldados y la vio y no la delató, porque le tuvo lástima, porque había visto una pila de cadáveres. Digamos, cuando vos lees eso, si vos lees ese pedazo del relato, como que naturalmente el ser humano tiene la tendencia de tomar parte por el que está perdiendo, ¿no? Entonces, pero claro, lo que vos estás diciendo es tan necesario, porque ambas cosas sucedieron.
Es decir, Exacto. tanto oficiales de policía que mataron en atentados traicioneros, bien condenables, como a su vez los vuelos de la muerte, ¿no? Que los dormían y los tiraban desde el aire al agua para que no se encuentren los cuerpos. Todo es muy siniestro, todo es muy triste, pero como decías antes... Lo que también tenemos que aclarar bien es que la patada inicial la dieron los subversivos, no la dieron los militares. Es decir, el gobierno militar fue una consecuencia... Claro, pues se inspiraban de en la violencia subversiva. En la bahía de Pero Cochinos, ¿no? Eso es lo que se trató de diluir y de edulcorar. Exacto. ¿Entienden? Sí. Porque digo, en el pasar de las décadas, en 50 años, lo que hicieron fue diluir la realidad, los hechos reales, y edulcorarlos con una victimización posterior, ¿viste? Digamos, una narrativa con mucho dinero, mucha inversión para que esa propaganda fuera efectiva a nivel de masas. Sí, una cosa es segura que es necesario equilibrar la tendencia de la información, o toda la información, es poner todo sobre la mesa y que la gente después elija y decida, ¿no? Porque hay que también tener en cuenta lo siguiente: durante la represión, los gobiernos militares no perdieron una batalla, y en la democracia perdieron la guerra. Claro. Estuvieron todos presos. Exactamente. Ahí está. Brillante. Muy bueno. Muy bueno. ¿Eso lo escribiste vos? Eso... No, pero es una lectura absolutamente Pero vos, real, esa es una frase tuya. Nosotros perdimos la guerra, pero en la política ganamos. Sí, la frase puede Lo ser decían cualquiera, ellos. no sé si será mía, pero sí, el hecho lo relatan muy bien muchos exmilitares que tuvieron en el conflicto, ¿no? Y que precisamente la nueva izquierda, porque esto es un tema muy largo, la nueva izquierda, la izquierda que nace de la escuela de Frankfurt, que nace en Alemania, que después se traslada a Estados Unidos y de ahí se ramifica para todo el mundo, es la que produce este cambio de frente. Es decir, los tipos tuvieron la habilidad de haber perdido y haber tomado el poder, perdiendo. Perdieron ganando, digamos. Exacto. Bueno, antes de cerrar este bloque, me estaba olvidando de que tengo que pasar un chivito, un sponsor, sí. Y que no se lo pasé a nuestra operadora. Sí, me acuerdo. Si no me van a expatriar. Ahí te paso, Vicky, te paso a nuestra operadora técnica antes de irnos. Si querés asegurar tu auto, tu casa, Ajá. todo. Contame. Sí, Seguros Plus, porque no es solo importante la compañía de seguro con la que contratás, sino el broker, ¿viste? Porque a veces la compañía puede ser buena, pero si el broker no te tira un centro, digamos, vas a pagar cuotas todos los meses, pero en el momento de la solución querés consultar a alguien. No sé si podemos poner en pantalla. Hablale a Mauro, de parte mía. A Mauro Diciosia. Mauro, bien. Sí, está a las 20, por siniestros y todo eso, sí, 24 horas. Y si no, de lunes a sábado hasta el mediodía. Sale ahí, Seguros Plus, auspician, si Dios quiere. En el mundo que vivimos el seguro es fundamental, ¿eh? Sí, el seguro y el buen seguro, porque vos te cobran todos, pero la idea es que el broker sea... Es piola, así, vos necesitas que la compañía, sí, ahí vamos redondeando, y gracias a Seguros Plus, sí, ¿alguien se ríe? ¿Gustavo? Seguros Plus. Sí, yo estoy acá, no sé. Ahí está, ahí te vemos. Ya cortaste. No, ahí estamos. Y nos avisame. despedimos. Sí. Porque vos no nos ves, está cortada la camarita de ahí. Bueno, claro. Tenemos el programa que sigue a las puertas, así que
le estamos robando 3 minutos, nada. Nada, y me tiene que perdonar porque tomó sol de más la periodista que entra. Sí, se tomó todo el verano. Se quedó en Necochea, se tomó todo el sol que yo no pude tomar. Así que esos 3 minutos se los robo y no tiene derecho a decirme nada. Bueno, redondeamos un tema tan delicado, serio como el de los 70, pero bueno, es un puntapié para seguir charlando, seguir ¿no? hablando. Estaba invitado yo al lanzamiento y no pude ir. Así que nos hubiéramos visto. Bueno. Nos hubiéramos visto. Bueno, los dejo, chicos. Un fuerte abrazo y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Vamos todavía, si Dios quiere. Viejo, si Dios quiere. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Existe en las